o que salieron al azar, tiene un componente teórico. Realmente pues yo empecé a buscar literatura de algunos trabajos que han hecho principalmente en Estados Unidos a través de la doctora que hace un trabajo sobre cría de reinas y sobre mejoramiento genético. Y retomando un poquito esos trabajos, empezamos a replicarlos para mirar si es eficiente o no es eficiente los programas de mejoramiento genético. Cuando nosotros hablamos en productividad en las abejas, generalmente creo que lo que estamos buscando o el principal objetivo es lograr la máxima población de abejas adultas donde haya mayor cantidad de afluencia de miel. Entonces lo que esperamos es contener en ese momento donde hay una gran disponibilidad de néctar y de polen, pues tener una gran cantidad de abejas que sean pecoreadoras, que son las que están saliendo a campo a traerme todo este tipo de recursos. Y en eso pues nos basamos en los principios de Farrell, donde Farrell determinó que el rendimiento en la producción de miel tiene o está relacionado con la cantidad de abejas que tiene una colmena. Entonces, en la medida en que incrementa la población, pues también se va a ver incrementado el porcentaje de abejas pecoreadoras y igualmente pues va a tener una gran productividad de miel. Y Farrell determinó que la producción de miel es el doble o es el cuadrado del peso de las abejas. Es por eso que si tenemos una población de una colmena de 50.000 abejas, se estima que más o menos pueden estar pesando 5 kilogramos y la productividad esperada de esa colmena va a ser el cuadrado del peso de esas abejas. En este caso, pues si tendríamos 5 kilogramos, eso lo elevamos al cuadrado, tendríamos una productividad de 25 kilogramos. Con todo esto es el principio para uno determinar por qué son importantes trabajar en mejoramiento genético. Y de ahí nace, digamos, la parte fundamental de tener reinas de muy buena calidad. Entonces, reinas que sean muy productivas, reinas que tengan ese alto potencial en las tasas de postura, nos va a permitir cumplir con ese objetivo en la producción de miel. Esto también lo podemos replicar en la producción de polen, propóleo u otros productos de la colmena. Entonces, ya entrando en el tema sobre plan de mejoramiento genético, cuando se arranca a hacer esos planes, generalmente debemos partir de la idea de que la línea base debe ser una población altamente diversa, que nos va a proporcionar esa base de selección. También debe ser fundamental tener conocimiento sobre cría de reinas y de zánganos. Finalmente, pues establecer un índice de selección de las características deseadas. Fundamental mantener el registros de campo, ser muy juiciosos llevando esos registros de campo de cada una de las colmenas que queramos incluir dentro del plan de mejoramiento genético, hacer un control de las plagas y enfermedades y en la parte final es mirar qué estrategias o qué métodos tenemos que utilizar para el control de estos apareamientos. Entonces, arrancando, generalmente, si nosotros observamos de forma natural, las colmenas siempre van a buscar dentro de su población que sea altamente diversa. Entonces, de forma natural, la abeja reina o la colmena va a buscar eso y viene gracias a todas las características que tiene esa reina. Entonces, la primera característica grande es su alta frecuencia de apareamientos. Nosotros sabemos que las reinas cuando hacen sus vuelos de fecundación pueden aparearse con 15 o 20 zánganos y cada zángano me va a aportar una genética diferente. Entonces, esa variabilidad que me está permitiendo la reina a través de sus vuelos de fecundación se va a ver reflejado también en la productividad de esa colmena. Otra de las características que permite tener una alta diversidad dentro de las colmenas es la diferencia de los rangos de vuelo entre las reinas y los zánganos. Entonces, sabemos por diferentes estudios que los rangos de vuelos de los zánganos se encuentran muy cerca hacia sus colmenas de origen y ese rango se ha establecido entre más o menos unos 1.5, 2 o hasta 3 kilómetros a la redonda, donde va a ser o va a buscar las zonas de congregación donde van a ser los vuelos de fecundación. Si nosotros miramos a las reinas, los rangos de vuelo de las reinas es mucho más amplio.
Estamos hablando que los rangos de vuelo de la reina generalmente van hasta los 3, 4, incluso hasta los 5 kilómetros a la redonda. Y esta diferencia en los rangos de vuelo entre reinas y zánganos pues va a permitir que no vaya a haber apareamientos entre individuos que se encuentren emparentados o que se encuentren muy cerca uno de otro en la línea genética. Entonces, esa diferencia va a permitir a una reina conseguir un material genético diverso que sea diferente a los emparentamientos que puede llegar a tener, digamos, con hermanos o con otro tipo de genética. Y también pues se ha visto que dentro del proceso de división pues va a haber una alta tasa de recombinación. ¿Por qué es importante la diversidad genética dentro de una colmena? Muchos estudios han concluido que en cuanto mayor sea la diversidad de la colmena, mayor es la capacidad de esta para hacer frente a los factores de estrés como las enfermedades. Se ha podido comprobar también que permite una mayor productividad y una mayor o mejor armonía dentro de la colmena. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos con los programas de mejoramiento genético? Tratar de conservar la alta variabilidad dentro de la colmena o una gran diversidad dentro de la colmena. Entonces, si nosotros miramos cómo está distribuida una colmena o cuál es su composición, nosotros podemos encontrar que hay varios niveles de tipo de relacionamiento. Entonces, podemos encontrar superhermanas, podemos encontrar hermanas completas y vamos a encontrar medio hermanas. Y eso se debe a las características que habíamos dicho anteriormente de los vuelos que realiza la reina en la fecundación. Entonces, eso es la composición que podríamos encontrar dentro de una colmena. Dentro también de los planes de mejoramiento genético es fundamental reconocer cómo es la determinación sexual que tienen las abejas. Y para eso, pues tenemos este esquema en donde podemos observar que las hembras o la parte femenina dentro de la colmena van a tener heterocigosis en el gen o en el locus sexual que tiene esa composición. Entonces, si nosotros vemos, pues va a estar conformado por X1, X2, quiere decir que está en heterocigosis, y esa heterocigosis pues me va a expresar toda la parte femenina, ya sea de una reina o sea de la abeja obrera como tal. Y los machos, pues en el locus sexual, pues solo va a encontrar una unidad, que puede ser X1 o X2, y se va a encontrar hemicigosis para ese locus sexual que me va a determinar el rango o el sexo masculino dentro de la colmena, en este caso pues del zángano. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente en los planes de mejoramiento puede llegar a haber unos casos cuando hay apareamientos entre individuos que se encuentran estrechamente relacionados o emparentados, puede suceder en algunos casos algo que se conoce como la diploidía en la parte masculina, o sea, un zángano puede llegar a ser diploide. Y generalmente cuando se es diploide, va a expresar algo que se conoce como la inviabilidad de esa colmena. Entonces, en varios estudios se ha determinado que la homocigosidad para ese locus sexual en los zánganos va a dar como resultado una inviabilidad real de hasta un 50% de los huevos puestos. Entonces, en esos casos donde nosotros observamos los patrones de cría, que se va a observar que va a estar disparejo, donde mucha de esa cría pues es consumida por las obreras porque finalmente son huevos o larvas que son inviables. Y esto pues me está indicando en ciertos casos un alto grado de endogamia para las abejas. Entonces es importante en los planes de mejoramiento, como había dicho anteriormente, mantener una alta variabilidad genética, evitando este tipo de endogamia, porque la endogamia va a verse reflejado en un alto porcentaje de inviabilidad de la cría, y lo que me va a representar son colmenas débiles, colmenas susceptibles a enfermedades y productivamente por debajo de los niveles esperados. Entonces, esto es un poquito sobre lo que se conoce como inviabilidad en la cría y generalmente está relacionado a la alta producción de zánganos diploides
que generalmente pues no van a ser viables. ¿Cuáles son las metas y los objetivos dentro del plan de mejoramiento genético en abejas? Primero es determinar, y esto pues sí es a criterio del apicultor o del grupo de apicultores, es qué es lo que quiero lograr con el plan de mejoramiento genético. Quiero incrementar producción de algunos de los productos de la colmena, quiero mis colmenas destinadas hacia la polinización de cultivos comerciales. Entonces eso lo va a definir ese apicultor o el grupo de apicultores. Fundamental reconocer con qué tiempo y recursos cuentan para hacer los planes de mejoramiento. Hay que tener en cuenta que los planes de mejoramiento genético son costosos en algunos casos, requieren de muchísimo tiempo. Estamos hablando que esto no es de 1 o 2 años. Generalmente se proyectan metas de 10, 12 hasta 20 años para poder consolidar verdaderamente un plan de mejoramiento genético. Es fundamental también determinar el número de colmenas con las cuales se va a iniciar, o sea, la línea base sobre la que se va a hacer los procesos de selección genética, y las colmenas con las que se van a iniciar. Lo fundamental es que esa población sea altamente diversa, donde nos dé una facilidad para empezar a seleccionar. Entonces, en algunos casos, pues esa selección va a ir pues hacia producción, que es lo que yo quiero, si es miel, cera, propóleo, cuál es el carácter de esa población de abejas. Son abejas muy dóciles, son abejas muy defensivas. ¿Qué quiero yo en la parte de salud? Quiero abejas resistentes a enfermedades, resistentes a varroa, y cuál es la capacidad que tienen las colmenas para sobrevivir en los periodos de invierno o periodos de lluvia, como sería aquí en región tropical. ¿Cómo vamos, Rodrigo? ¿Sí se escucha bien? Vamos, se escucha perfecto, Daniel. Te están mandando saludos desde Colombia, desde Argentina, desde Perú, desde México. Tenemos 64 personas que nos están viendo en forma live. Tenemos todas las personas del Zoom que están completos, no se fue nadie, así que tenemos un promedio de 600 personas. Así que continúa, que te estamos escuchando perfecto. Bueno, entonces los planes de mejoramiento genético tendría un antes, un durante y un después. Entonces, antes de iniciar un plan de mejoramiento genético, y la propuesta que se hace tomando referencia a otros trabajos, es trabajar el plan de mejoramiento genético en 2 fases diferentes. Entonces, antes de iniciar un plan de mejoramiento, ¿qué es lo que se debe hacer? Lo primero es estandarizar todas las colmenas, es buscar que cada una de las colmenas con las que se va a arrancar tengan iguales condiciones, o sea, estén todas uniformes, porque lo que quiero mirar es cómo responde una colmena ante un estímulo. Y no preferir ayudar a unas colmenas u a otras, sino todas las colmenas deben estar trabajadas de la misma forma. Entonces, si alimento con cierta cantidad de alimento, todas las colmenas lo tengo que hacer igual. Es tratar de uniformar el desarrollo de esas colmenas en términos de reservas de alimento, en el número de cuadros de cría, y esto pues lo que me permite es evaluar verdaderamente cuál es el componente genético que tiene esa colmena. Cuando se inician los planes de mejoramiento genético, las colmenas que presenten algún tipo de enfermedad o que presenten un bajo desarrollo, se castiga, y lo ideal es eliminar esas colmenas o sacarlas del plan de mejoramiento genético, porque no me está permitiendo expresar ese componente genético que estamos buscando. Luego pues se hace un periodo de seguimiento del comportamiento de la colmena a través de los registros, y con los registros lo que yo pretendo es hacerle un seguimiento a esa colmena, mirar cómo se está comportando productivamente, cómo está haciendo sus reservas de alimento, cuántos cuadros de cría va desarrollando, y eso pues me va a dar a mí como un seguimiento en el tiempo sobre esa colmena. El tercer tema que uno empezaría a desarrollar antes de iniciar un plan de mejoramiento genético es establecer cuáles son los rasgos que yo quiero trabajar y cuál es su impacto o su posible impacto. Y con esto hay que hacer referencia a que los planes de mejoramiento genético siempre se van a buscar en términos económicos y de eficiencia.
y determinar si esos rasgos que yo estoy seleccionando verdaderamente me van a aportar económicamente a mi productividad y qué tan eficiente va a ser. Y si esos rasgos que yo estoy utilizando van a representar a futuro un incremento económico. Entonces, para eso, antes de arrancar los planes de mejoramiento genético, las personas que van a trabajar, el grupo de apicultores o las asociaciones o conglomerados de apicultores que van a trabajar, es determinar cuáles son los rasgos que voy a trabajar. Y aquí, en un trabajo que hizo Petersen, en esto creo que fue en el 2016, definen algunas características, entonces ahí las podemos ver, definen que quieren determinar los rasgos sobre producción de miel, producción de cera, producción de propóleo, viabilidad de la cría, crecimiento de la población durante los periodos de prefloración, cuál es el temperamento de esa colmena, es dócil, es agresiva, cómo es enjambradora o no es enjambradora, y si hay presencia o no de algún tipo de enfermedad o resistencia a la enfermedad. Entonces, esos parámetros o esos rasgos generalmente son los que uno debe definir antes de iniciar un plan de mejoramiento genético. Entonces, en la primera fase, que se conoce como una fase de preselección, y ya entrando un poquito en el trabajo que nosotros hicimos, en la primera fase lo que se trata de establecer son rasgos generales, que son rasgos que yo quiero determinar, y el trabajo que nosotros hicimos fue mirar primero cuáles eran las reservas de la colmena en términos de miel y de polen, es cómo medía yo en la colmena, cómo estaba haciendo esa reserva de ese néctar y de ese polen. Miramos la viabilidad de la cría, que ya pues vamos a explicar un poquito sobre eso. Medimos cómo era el temperamento de la colmena y cómo era la capacidad de esas colmenas de mantenerse durante los periodos de, que aquí pues el invierno sería en épocas de lluvia, pero en las zonas ya más hacia el norte o por debajo de la región tropical, es en términos de ya pues del invierno. Entonces, ¿cómo medíamos nosotros las reservas de la colmena de miel y polen? Utilizábamos un marco, que ustedes lo pueden ver en la parte de arriba. Ese marco estaba distribuido en una cuadrícula de 2 centímetros por 2 centímetros para áreas de 4 centímetros cuadrados, y con eso pues nos permitía determinar cuál era el porcentaje de ese cuadro, cuál era el porcentaje de la cría y cuáles eran los porcentajes que estaban en néctar y polen. Con esto pues nos podíamos determinar cuál era el área en cría y cuál era el área que estaba destinada a las reservas de alimento. Lo otro que mirábamos la viabilidad de la cría era buscar los cuadros que tuvieran cría operculada y mirar cómo estaba uniforme eso, cómo estaba uniforme la postura. Buscábamos que fuera una postura pues cerrada, que tuviera muy buen patrón de postura, y pues eso le íbamos dando un valor. El temperamento de la colmena lo medíamos cuando se destapaba la colmena y se evaluaba cuál era la respuesta de esas colmenas ante el estímulo de destaparlas y manejarlas. Entonces, ahí podíamos determinar qué tan nerviosas eran o se encontraban muy tranquilas al momento de destaparlas, y todo eso pues lo íbamos anotando en unos registros de campo para ir evaluando cada una de estas características. Dentro de la primera selección, algunos trabajos que ha hecho Page, que digamos él ha sido una de las personas que más planes de trabajo de mejoramiento ha realizado en abejas carniolas, pues él establece que como mínimo se deben trabajar 200 colmenas, y de esas 200 colmenas en la primera fase de preselección se deben seleccionar las mejores 75 colmenas con algunos rasgos básicos. Y de estas 75 colmenas se seleccionan 30 o 50 colmenas, que ya lo vamos a ver en la segunda fase, y son las colmenas que yo voy a destinar para la producción de reinas y la producción de zánganos. Entonces, esta es la hoja de campo. Generalmente uno lo que hace es poderla adaptar a las condiciones propias de su entorno, y lo que trata una hoja de campo es darle puntaje a todas las características o rasgos que ya hemos dicho. Entonces, en este caso, pues si miramos la viabilidad de la cría, generalmente uno les da un puntaje entre 1 y 5,
y donde se determina que 5 es una colmena que tiene un muy buen patrón de postura, es una postura cerrada, uniforme, entonces le doy el mayor puntaje. Igualmente en el temperamento, si es una colmena que es muy dócil, que no es defensiva, le doy el mayor puntaje, que en este caso pues sería 5, recordar que es un rango de 1 a 5, y las colmenas que fueran muy defensivas, pues las castigaba y les daba un puntaje de 1 o de 2, dependiendo de la forma en que respondan. Igualmente, en la forma en que iban llevando las reservas de néctar y de polen, entonces si yo tenía una colmena con muy buena reserva de polen, muy buena reserva de néctar, le daba un puntaje alto, 4 o 5, y luego pues se hacía algunos test de higiénico y de eso pues empezaba a determinarle darles un puntaje. Finalmente, lo que quiero decir con estas hojas de campo es que una vez que tengamos definidas los rasgos que queramos evaluar, a esos rasgos los empezamos a valorar y le damos un puntaje. Y en ese puntaje lo que queremos es beneficiar a las colmenas que presenten esas características o esos rasgos deseados. Si nosotros vemos en la parte de abajo de esta hoja de campo, cuando se presentaba algún tipo de enfermedad, esa colmena era castigada y se le da un valor negativo, porque es una característica, un rasgo indeseado. Entonces, si nosotros observábamos cría yesificada o observábamos muchas abejas con las alas atrofiadas, que posiblemente puede ser por varroa, la castigábamos y le dábamos valores negativos. Finalmente, estas hojas de campo me van a ayudar a determinar, de acuerdo a cada colmena, pues si nosotros miramos en la parte de arriba, a cada colmena del plan de mejoramiento genético que queramos incluir, evaluamos cada uno de estos rasgos y le vamos dando un valor. Finalmente, ¿qué es lo que vamos a tener? Cada colmena va a tener un puntaje donde se hace una sumatoria de todos los valores de esos rangos o de esos valores que yo le estoy dando y me va a dar un puntaje. Con esto, pues yo en la primera fase de selección lo que me va a poder identificar son las colmenas que presenten las mejores características o rasgos que yo estoy deseando. Y me sirve de base porque las colmenas que presenten un mayor puntaje son las colmenas que yo voy a seleccionar para pasar a la segunda fase de selección. Finalmente, Rodrigo, ¿qué es la parte de mejoramiento genético? La mejora genética es tratar que la colmena con las que yo estoy trabajando aumenten la frecuencia de expresión de los genes deseados. Entonces, si nosotros retomamos un poquito la parte de arriba y veamos que hay superhermanas, hermanas completas, medias hermanas, lo que yo estoy buscando con los planes de mejoramiento genético es que esa población de abejas que están dentro de la colmena, su parte fenotípica, que es la parte que se expresa, que yo puedo medir, que yo puedo mirar, esos rasgos, si lo miramos en términos de fenotipo, que son los rasgos que yo quiero en una colmena, el índice o la frecuencia en que se expresan esos genes sea mucho mayor. Y eso de esto se trata por los planes de mejoramiento genético, es de incrementar la frecuencia en que se expresan esos genes deseados. Ya en la segunda fase, ya no cogemos rasgos generales como en la primera fase, sino que ya empezamos a trabajar en rasgos mucho más específicos y dentro de estos rasgos específicos es mirar hacia qué quiero yo destinar la producción que yo tengo dentro de mis colmenas. En este caso, pues nosotros el trabajo que hicimos fue en producción de miel. Lo que queríamos era buscar colmenas que fueran muy productivas y de las colmenas que seleccionamos en la primera fase, les hicimos en la segunda fase el pesaje de las colmenas en diferentes periodos. Entonces se tomaron referencia durante el año de 4 pesos y esos pesos lo que me ayudan a determinar es la ganancia en la población que tiene esa colmena durante el tiempo. Entonces recuerde que lo que nosotros buscamos son colmenas que al inicio de los periodos de floración estén completamente desarrolladas y que tengan una alta proporción de abejas pecoreadoras. Y eso se evalúa a través de la ganancia de peso que tienen durante un periodo de tiempo. Entonces se tomaron por cada colmena, como se observa ahí en esa báscula, se iba pesando las colmenas
y se iba registrando esos pesos para ir determinando cómo era esa ganancia de peso y cuál era la rapidez con que iban creciendo. Y esos valores pues los íbamos anotando y le íbamos dando como un porcentaje de ganancia de peso de cada una de las colmenas. Luego pues cada una de esas, luego en los periodos ya de cosecha, cada colmena se le extraía la miel y se le pesaba, y ese peso en la productividad de miel se registraba y nos ayuda a identificar cuáles eran las colmenas que mayor producción de miel tenían. Entonces, este es un ejemplo también de un trabajo que hizo Rinderer en 1947, en donde buscaba determinar cuáles eran los puntajes que se le daban a una colmena que tuviera mayor productividad. Entonces, esto tiene una distribución normal. Nosotros sabemos que en la distribución normal, casi el promedio de la productividad, que es la parte que se encuentra en el medio, que ahí está referenciado en un promedio de 100, y los valores que se dan hacia la parte izquierda de la distribución normal, generalmente se les dan puntajes bajos, entonces ustedes ven que da -1, -2, -3, y es un puntaje que yo le estoy dando a una colmena de acuerdo a esa expresión de la productividad de miel. Entonces, colmenas que me produjeran por debajo del promedio, yo la iba castigando. Entonces, colmenas que eran de una productividad muy baja, pues se le da un puntaje de -3 y así sucesivamente. Finalmente, las colmenas que estén por encima de ese promedio, yo las empiezo a puntuar positivamente y le empiezo a dar un valor. Entonces, colmenas que me produzcan 132, le doy un puntaje de 1. Colmenas que me den 164, pues le doy un puntaje de 2. Y colmenas que estén mucho más allá, le voy dando, incrementando ese puntaje. Con esto, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es favorecer en la expresión de nuestro apiario del conjunto de colmenas, las colmenas que estén produciendo por encima de ese promedio. Y les estoy dando un valor positivo. Que eso, cuando yo empiece a hacer los otros tipos de evaluación, pues son las colmenas que voy a identificar como élite o colmenas superiores. Dentro de la segunda fase, como ya he dicho, dentro de los rasgos específicos, empiezo a hacer pruebas de genes higiénicos, se empiezan a hacer pruebas de infestación de varroa en abeja adulta, se empiezan a hacer pruebas de acicalamiento. Y con esto lo que buscábamos era determinar en la colmena cuáles eran aquellas que expresaban ese tipo de comportamiento. Entonces, mirábamos cómo era el porcentaje de genes higiénicos que tenía cada colmena, cuáles eran los niveles de infestación que tenían también cada colmena y si esas colmenas se expresaban o no comportamientos de acicalamiento. Pues de acuerdo a todo eso, de la producción de miel, pues se le da un valor a genes higiénicos también. En la medida en que fuera más higiénica esa colmena, pues se le da un puntaje mayor. En la medida en que, por ejemplo, en infestación de varroa en abeja adulta presentara altos niveles de infestación, se le iba castigando esa colmena y se iba puntuando con valores negativos o con valores muy bajitos. Y con todo esto, pues lo que armábamos era este tipo de ejemplo de índice de selección, donde tenemos el número de la colmena, el resultado en porcentaje de genes higiénicos y lo multiplicábamos por un factor y que nos diera un valor. Entonces, a cada colmena se le determinaba el porcentaje de genes higiénicos, en este caso, el factor por el cual se multiplicaba, esto es un factor sobre 1, y nos daba un valor. Lo mismo hacíamos para acicalamiento y lo mismo para infestación de varroa en abeja adulta. Finalmente, ese índice de selección, como pueden ustedes ver en la última columna, pues me iba dando unos valores, unos bajos sobre 53, 58, 63, y lo que está señalado en amarillo, pues eran las colmenas que tenían por encima de ese índice de selección y las colmenas que yo iba seleccionando. Entonces, en este caso, pues yo seleccionaba la colmena 3, la colmena 5, la colmena 6, la colmena 8, la colmena 9, que eran los que me presentaban un mayor índice de selección en este caso. Y este índice de selección lo sumaba con la productividad de miel. En eso, pues yo ya tenía identificado a través de estos dos periodos de
del plan de mejoramiento genético, poder identificar cuáles eran las colmenas élites o cuáles eran las colmenas que estaban por encima del promedio en esos rasgos que se definieron al principio. Y estas colmenas entraban ya a ser parte del plan de mejora, donde yo destinaba colmenas para la producción de reinas y destinaba colmenas para la producción de zánganos. ¿Cómo vamos? Daniel, ¿bien? Sí. Vamos perfecto. Vamos a empezar a saludar a la gente, así ven que hay algunos que te conocen, ¿sí? Entonces, saludamos a Michael Villanueva, Jesús Emanuel Redondo, Andy Mariposa, Daniel Ramírez, Yomara Agudelo, Ani Mariposa de nuevo, Emiliano Caballero Moreno, Miriam Casas, después tenemos a Fernando Sánchez, Walter Torres, Gustavo Ortiz, Eduardo Mada, Daniel Ramírez, Elo Luna, que es Florentino Medina Landa. Ya seguimos, a ver quién más, Bertín Rojas, Sergio Rudín, Edwin Choque, Luis Enrique Contreras, Félix Jiménez, después tenemos Samuel Quiste desde Bolivia, porque estoy viendo, porque estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en el Zoom, Javier Sánchez, Héctor García Martínez, después tenemos a Marisa Susana Juárez, todos te están viendo, todos te felicitan, estamos entre todos los lugares con más de 400 personas. César Gustavo Miranda, mirá, desde España, ¿sí? Estamos a las 3 de la mañana en España y nos están viendo, así que continúa, te están escuchando todos, te mandan muchas felicitaciones, muchos dicen que les agrada mucho, ¿sí?, tener este tipo de conversación y el nivel que estás teniendo tú en expresarte con el tema de mejoramiento genético. Te seguimos, Daniel, escuchando, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Entonces, retomando ya, cuando tenemos identificadas las colmenas superiores o élites, como lo queramos llamar, que habíamos dicho que inicialmente se selecciona entre 30 de esas 200 colmenas, se seleccionan 35 o 50 colmenas, y yo establezco un grupo de colmenas dedicadas a la producción de zánganos. Entonces, la producción de zánganos, como lo estamos haciendo actualmente, y de pronto salvando un poquito, porque generalmente los zánganos siempre han sido mal vistos, se les ha castigado, tienen una muy mala reputación, donde se dice pues que son los más perezosos, que no están aportando nada hacia la colmena, pero creo que los planes de mejoramiento genético y para lograr avances significativos en la producción de las colmenas, deberíamos tener especial atención en la producción de zánganos. Recordemos que los zánganos son los que me están permitiendo transferir esa genética deseable y que es un aporte de, digamos, del 50% del material genético que está haciendo dentro de la colmena. Y más si tenemos en cuenta y recordemos que los zánganos son casi una copia o un clon casi del 100% de las reinas. Entonces, si nosotros tenemos reinas muy buenas, están transmitiendo todo ese componente genético hacia los zánganos. Entonces, los zánganos es una copia fiel genética de la madre, de la reina. Entonces, en este caso, si tenemos colmenas muy buenas, reinas muy buenas, pues vamos a tener zánganos que me van a transmitir esa genética. En esto, generalmente se habla que los zánganos son portadores de genes de la madre. Entonces, de esto pues toca tener en especial cuidado y dedicarnos un poquito más a la atención de criar zánganos de muy buena calidad dentro de nuestros apiarios. Entonces, partimos de las colmenas que han sido seleccionadas, arrancamos todo un plan de suplementación, que ya voy a explicar un poco sobre eso, y definimos periodos para obtener una gran proporción de zánganos deseables en el momento exacto donde tengamos producción de reinas. Entonces, generalmente arrancamos los planes
de suplementación y del trabajo de las colmenas 45 días antes del nacimiento de las reinas. Incluso hay veces, ya por experiencia, arrancamos es desde los 60 días para empezar a estimular a estas colmenas y hacer todo el trabajo. El primer trabajo que se hace es sobrealimentar ese tipo de colmenas y lo hacemos a través de jarabe 2:1, 2 kilos de azúcar por 1 litro de agua, y aplicamos torta de polen, en este caso 250 gramos cada semana. Y la torta de polen lo que hacemos generalmente es así, que sea lo más natural posible, que se asemeje a lo que ellas más están necesitando. Las tortas de polen se forman a través de polvo de polen que sale a través del proceso de cosecha del polen, del secado. Entonces se pasa por un cernidor, queda esa harina o ese polvo, que es el que nosotros utilizamos para la formulación de las tortas. También utilizamos miel, utilizamos el polvo de polen, la miel, utilizamos Promocalier, que el Promocalier creo que en otras zonas se conoce como el Promotor L, tiene una muy buena fuente de aminoácidos que son esenciales para las abejas, y también utilizamos aceite vegetal, en especial aceite de maíz, que es la que me va a aportar esa parte de lípidos que se requiere para los zánganos. Dentro de esta formulación de las tortas de proteína hay muchísimas formas de hacerla, pero lo ideal es tratar de asemejar lo más natural posible y que sea un aporte verdadero de los nutrientes que necesiten esa colmena. Entonces, cuando empezamos una semana antes de arrancar todo el trabajo, empezamos a dar ese tipo de suplementación. La semana después de que arranca con el plan de alimentación, ponemos cuadros que tengan alvéolo para zángano. Digamos que aquí en Colombia hay una dificultad grande en conseguir la lámina de ese alvéolo de ese tamaño para zángano, y lo que hacemos es en los periodos de floración, en los periodos de cosecha, se instalan marcos o cuadros alambrados que no tengan ningún tipo de lámina de cera y se ponen a los laterales de la colmena. Entonces los cuadros, o dentro de la colmena, en los cuadros que quedan hacia la parte exterior, se ponen los marcos sin nada de cera, simplemente alambrado, y nos ha dado muy buen resultado porque con la sobrealimentación que tienen, generalmente las obreras terminan configurando ese cuadro con los alvéolos para zángano. Entonces lo que hacemos es guardar todos estos cuadros, y cuando arrancamos en la producción de zángano los retomamos, los utilizamos, son marcados, y las colmenas que son productoras de zángano les ponemos entre 1 a 2 cuadros de estos para alvéolo para producción de zánganos. Y de esta forma tenemos muy especial cuidado, como decía anteriormente, en la alimentación. ¿Por qué? Se ha comprobado por bastantes estudios que hay una influencia directa de la alimentación durante el periodo de larva de los zánganos con el comportamiento reproductivo que va a tener. Entonces, zánganos que en sus primeras etapas larvales o sus primeros días de vida no tienen una alimentación adecuada, van a emerger o van a nacer con peso por debajo de lo normal, o sea, van a nacer zánganos muy pequeños, poco pesados, y finalmente, pues eso, como vamos a ver más adelante, va a verse influenciado en el momento de los vuelos de fecundación. Entonces, los zánganos de menor peso, de menor tamaño y de menor condición no van a tener la posibilidad de acceder a los vuelos de fecundación o en el momento de posicionamiento. Entonces, hacemos especial hincapié en este tipo de nutrición, porque nos van a ayudar a determinar muchas de las características de los zánganos. Entonces, este es un trabajo muy interesante que hizo este autor en el 2013, donde a cada colmena le suministró diferentes tipos de suplementación. Un control, en ese control pues no recibía ningún tipo de suplementación. Luego otras colmenas que tuvieran suplementación con sirope o con el jarabe, una solamente suministrándole torta de proteína, y otras colmenas se les daba sirope y la proteína. Y se determinó cuál era el peso, cuál era el diámetro del tórax y el diámetro abdominal.
Entonces, con esto podemos observar que generalmente cuando las colmenas productoras de zángano reciben sirope y proteína, tienen los mayores pesos, representa mayor área del tórax y mayor capacidad abdominal. Entonces, con esto es para demostrar que es fundamental la suplementación de las colmenas destinadas a la producción de zánganos. Lo mismo sucede cuando ya empieza a determinarse algunas variables como los volúmenes de producción de semen, la viabilidad espermática y la producción de esperma. Entonces, con este trabajo se pudo concluir que administrándole a una colmena el sirope o el jarabe y la proteína permitía que aumentara la viabilidad de esos espermatozoides. Y eso, pues, si lo vemos en términos ya de las personas que están dedicadas hacia la inseminación instrumental, es un factor que hay que tener en cuenta. Entonces, por eso hacemos especial énfasis en lo que es la producción de zángano a través de una muy buena suplementación de esas colmenas. Ya hablando un poquito de la producción de reinas, no me voy a detener mucho por el tiempo, más o menos pues se va a dar por encima. No, continúa, Daniel, porque cada vez hay más seguidores, así que está muy interesante el tema. Da toda la charla como habíamos planeado, como lo veníamos hablando hace un ratito en el Zoom, y después nos conectamos a Facebook Live, así que continúa porque el Zoom está completo, Facebook cada vez hay más personas conectadas, en Twitter me están también pasando mensajes, así que muy interesante cómo estás manejando el tema, ¿sí? Ok, listo. Entonces ya vamos a entrar en algo sobre la producción de reinas, que en esto pues encontramos muchísimos métodos, pero los diferentes métodos siempre van a tener un principio básico. ¿Cuáles son los principios básicos? Dependiendo de la configuración donde queramos realizar las reinas, que puede ser un núcleo de 4, 3 cuadros, o si es una colmena de una sola cámara o de doble cámara, el principio que debe tener es una alta densidad de las abejas, sin importar el tamaño. Lo que yo quiero es que en el espacio que yo decida hacer reinas esté totalmente poblado, que tenga una alta densidad de abejas. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir tener una mejor dinámica en la producción de jalea real, en la forma de termorregulación y en la forma en que van a configurar, la forma en que se van a alimentar las larvas que se van a ser destinadas a la producción de reinas. El periodo de orfandad es también, digamos, dependiendo de todos los métodos que hay, lo mínimo son 24 horas. Personalmente manejo periodos de orfandad entre 2 a 3 días. Eso pues me garantiza una mejor aceptación de los traslarves que se realicen. Otro aspecto importante es la correcta suplementación de las colmenas. Entonces, como había dicho, cuando configuro una colmena para la producción de reinas, utilizo un 35% de polvo de polen, 45% en miel, 5 ml de Promocalier, más un 18% de azúcar micropulverizada. Esto, pues, en cierta parte puede llegar a ser costoso. Pues, si hablamos de la miel es costosa, si hablamos del polen o el polvo de polen puede llegar a ser costoso. Hay muchas alternativas. Hace poco estuve viendo algunas charlas en el Perú, cómo utilizan huevo en polvo, la levadura, que digamos son otras alternativas que pronto pueden llegar a ser más económicas, pero en esto pues simplemente es decir que hay bastantes alternativas y lo ideal es que cada persona pueda trabajar de acuerdo a la disponibilidad que tenga y de los nutrientes o las materias primas que pueda llegar a tener. Dentro también de la producción de reina es fundamental que haya una alta proporción de abejas obreras nodrizas que estén entre los 5 a los 8 días de edad. Y para esto lo que yo hago es utilizar algunas trampas de nodrizas, lo que me permite en el momento de hacer los traslarves concentrar esa población. Entonces, recordemos que las abejas nodrizas son las que a través del desarrollo que tienen de la glándula mandibular y de la glándula hipofaringea, esas dos secreciones se juntan para formar lo que es la jalea real. Entonces, yo lo que busco para tener una muy buena alimentación de las larvas que van a ser destinadas a reinas
es alta proporción de nodrizas que me alimenten y que le den la cantidad necesaria de jalea real para esas larvas. Y en términos ya sea de cantidad y de calidad, que eso es un aspecto que toca tenerlo en cuenta. Si ustedes ven la segunda foto, después del núcleo, vemos el abdomen de una reina. Tenemos las dos configuraciones, una que es una reina, una obrera que se encuentra malnutrida y se puede observar que no tiene muy buenas reservas corporales, y hacia el lado contrario pues tenemos un abdomen de una obrera que ha sido muy bien alimentada y que tiene la capacidad de almacenar todo ese tipo de reservas. Eso es lo que nosotros buscamos. Abejas muy bien alimentadas, que tengan muy buena reserva y que toda esa reserva la puedan llegar a transformar en jalea real. Y la cantidad, luego el otro aspecto que se trabaja también en la producción de reinas tiene que ver con la calidad de la jalea real que utilizamos como cebador. Entonces, recordemos que cuando se hacen las transferencias, esas transferencias o ese larvita que sacamos de los alvéolos se pone en una cúpula acrílica, y en el fondo de esa cúpula ponemos una gotica, ya sea de agua, y unos que trabajan con agua de coco. Personalmente me gusta trabajar con jalea real, y esa jalea real siempre busco que sea una jalea real de muy buena calidad y que sea fresca. ¿Cómo sería un poquito entonces el proceso? Lo primero que hago es establecer si voy a trabajar con un núcleo o con una colmena ya desarrollada de 1 o 2 cámaras de cría. Lo que hago es retirar la reina o armo un núcleo, pero lo ideal es que quede muy bien fuerte esa colmena o ese núcleo. Dejo por 3 días de orfandad y puedo observar que al tercer día de orfandad ya ellas naturalmente empiezan a estirar las realeras. Estamos hablando que son realeras que tienen producción de jalea real de 2 a 3 días. Entonces, esa jalea real yo la cojo, la pongo en un recipiente, la mezclo con agua que ha sido pues agua natural, que sea de buena calidad, y hago esa mezcla. ¿Por qué recojo esa jalea real? Porque hay que tener en cuenta que la jalea real es diferente del primer día al segundo día, al tercer día, al cuarto día. La jalea real en su composición va a ser diferente de acuerdo a los días que van pasando. Entonces trato de asemejar que sea una jalea, primero que sea jalea real fresca, pero que tenga también ese periodo que yo estoy buscando, que sea jalea real entre 1, 2 o máximo 3 días. Y eso me va a garantizar que haya una muy buena aceptación, pero que esa larva que está ahí pueda ser muy bien alimentada, de acuerdo pues a una jalea real que tiene su componente natural específico para ese rango de edad. Entonces, esta es la forma en que nosotros hacemos pues la producción de reinas. Finalmente, pues trabajamos 2 métodos. Pues aquí tenemos ya la realera donde miramos la aceptación, y faltándole un día para que nazca se enrulan, y en el periodo de nacimiento luego las llevamos al laboratorio, como está ahí en la página, en la foto de la mitad, y hacemos otro tipo de selección. Y seleccionamos las reinas que estén por encima de un peso establecido. En este caso, el rango o el criterio que tenemos de selección es buscar reinas que sean pesadas y que estén por encima de los 180 miligramos. En este caso, esa reina que ustedes ven ahí en ese frasquito pesó 193 miligramos, y son reinas que pasan ya hacia los núcleos de fecundación. Reinas que estén por debajo de este peso, 150, 160, son descartadas y no irían hacia los núcleos de fecundación. Luego de eso, pues las reinas son marcadas, se le hace una evaluación fenotípica, se mira que tengan las alas desplegadas, que presenten todos los 3 pares de patas sin ningún tipo de lesión, son marcadas y se llevan hacia los núcleos de fecundación. Aquí hago una aclaración: esas reinas generalmente las ponemos en unas jaulas individuales con 5 o 6 nodrizas, y se deja que tenga la edad, ya la madurez sexual para llevarse hacia los núcleos de fecundación. Entonces las reinas, cuando ya son marcadas, se ponen en estas jaulitas y duran entre 4, 5 hasta 6 días, que es la edad que se supone que alcanzan la madurez sexual, y después de ese periodo ya se llevan hacia los núcleos de fecundación.
Ya esto pues sería lo que es en la producción de zángano, la producción de reinas. También trabajamos mucho en las mini colmenas, poner las realeras, pues ha habido mejor aceptación. Eh, Generalmente pues hay un gran problema en la aceptación de reinas vírgenes, eh, y esto pues limita un poco el trabajo. Entonces trabajamos más que todo también eh, a través de las realeras en los núcleos de fecundación. Entonces, ya entramos como en la fase final sobre el plan de mejoramiento genético, y es empezar a configurar un parque de fecundación. Entonces, para definirlo, ¿qué sería el parque de fecundación? Es una zona que tiene ciertas características en donde yo pongo los núcleos para fecundación de esas reinas. De esto pueden ser de muchísimas formas, pueden ser núcleos pequeños, núcleos de 2, 3 cuadros con muy buena población y un alimentador. Puedo utilizar mini colmenas o las colmenas baby, que es lo que más he visto que se utiliza. Personalmente, nosotros acá arrancamos a trabajar con núcleos de 2 cuadros, pero vimos que el espacio, la dimensión que tenía afectaba en algunos casos la aceptación de las reinas, y ya empezamos a trabajar con colmenas, mini colmenas, como muestran las figuras que están acá. Lo que hacíamos inicialmente era una colmena normal, se dividía en 4, y en cada módulo, ustedes pueden ver, tiene 4 módulos diferentes. En cada módulo tenía pues su piquera, y en cada uno de ellos pues instalaba un grupo de abejas y se ponía la reina. Ya luego pues vimos que había algunas dificultades, porque hay veces la reina, cuando uno revisaba, se salía, se pasaba para alguno de los otros compartimientos y había algunos problemas. Luego pues de eso ya configuramos unas colmenas pequeñas, mini colmenas de forma individual, y ahí es donde se lleva todo el proceso de fecundación. Los parques de fecundación, generalmente, primero lo que se debe hacer es un estudio de la zona. Y antes de hacer ese parque de fecundación, yo lo que hago es un estudio de cuál es la presencia y la abundancia de sangre. Y esto pues generalmente hay bastante literatura. Lo que se hace en otros países es llevar núcleos que tengan reinas vírgenes y lo dejan por un periodo de 15 a 20 días. Luego de ese periodo van a revisar y determinan cuántas de esas reinas vírgenes que pusieron en ese parque de fecundación o en esa zona quedaron fecundadas. Entonces, de acuerdo a eso, pues va a saber cuál es la presencia y la abundancia de zángano. Entonces, si yo instalé 10 reinas vírgenes y después de 20 días, cuando hago la revisión, esas 10 reinas ya presentaban postura, quiere decir que en esa zona pues hay una alta presencia, hay una alta abundancia de zánganos, y es una zona que yo tendría que desechar porque no me serviría para los fines que yo necesito. Y esto pues también lo que se trata de hacer es ciertas características geográficas que tendría la zona. Entonces se buscan, son valles que estén rodeados por árboles. Nosotros luego vamos a ver que las zonas de congregación, la forma en que están establecidas esas zonas de congregación, se van a encontrar en zonas que están despejadas, pero que estén rodeadas de árboles y que tengan árboles altos o puntos de referencia para poder ubicar los zánganos en los vuelos de fecundación. Entonces, lo primero es hacer un estudio de la zona, buscar zonas que no tengan tantos enjambres naturales o que haya una baja presencia de zánganos a través de esos estudios. Otra forma en que se hacían era poner trampas con miel y se contaba cuál era el tiempo que transcurría en haber presencia de abejas. Entonces ahí ya me daba como un rango de saber qué tan cerca o qué tan lejos habían enjambres silvestres. Lo otro es que en los parques de fecundación, cuando yo ya lo tengo establecido, más o menos a 1.5, 2.5 a 3 kilómetros de esos parques de fecundación, voy a instalar las colmenas criadoras de zánganos. ¿Por qué? Porque habíamos dicho anteriormente que los zánganos buscan las zonas de congregación que estén relativamente cerca a su colmena. Entonces habíamos dicho que los zánganos vuelan de 2.5 a 3 kilómetros
a la redonda buscando esas zonas de congregación. Por lo tanto, por eso esas colmenas se ponen ahí. Pero hace poco, pues viendo las charlas que han hecho en Perú, ellos, incluso hice alguna vez en su momento alguna consulta, y ellos me habían dicho que los parques de fecundación también en el mismo sitio instalan las colmenas productoras de zánganos y les ha dado muy buen resultado. Más o menos, ¿cuánta es la cantidad que yo necesitaría? Más o menos dicen que para unos 100 núcleos de fecundación debería tener entre 4 a 6 colmenas productoras de zánganos, que es la proporción que me daría más o menos de zánganos disponibles para saturar esa zona. Y empiezo a trabajar una cría de zánganos 45 a 60 días antes de la producción de reinas. Más o menos, para 100 núcleos de fecundación se requiere un promedio de 1.200 zánganos o un poquito más de 2.000 zánganos, y esto pues lo que me va a permitir a mí es tratar, y la estrategia que se está utilizando en estos momentos, obviamente si nosotros miramos en la parte de inseminación instrumental, hay bastantes limitantes en los productores pequeños, porque obviamente los equipos de inseminación instrumental son costosos, requieren cierta experticia de la persona que lo realice, y pues esto pues va a limitar un poquito el uso. Entonces la estrategia que se utiliza generalmente para garantizar un control sobre los apareamientos, ¿se acuerda que yo había dicho que se producían colmenas élite para producción de reinas, colmenas élites para producción de zángano? Entonces una de las alternativas para medio controlar o lograr controlar en gran proporción esos apareamientos es a través de la saturación de zánganos de esas zonas o de esos parques de fecundación. Entonces, si yo tengo mi parque de fecundación, yo lo que trato de hacer de forma estratégica es saturar, es garantizar que hay una mayor proporción de zánganos de las colmenas que yo estoy trabajando, de las colmenas que yo seleccioné. Entonces, más o menos se dice que las zonas de congregación, que es la reunión donde se están todos los zánganos en vuelo, tiene una proporción entre 10.000 a 11.000 zánganos. Lo que uno espera como mínimo es que esas zonas de congregación, como lo mínimo, es que haya presencia al menos de unos 6.000 zánganos que han sido seleccionados. O sea, una alta proporción, para, en cierta forma, lograr controlar ese tipo de fecundación. Estos son, pues ya hablar un poquito sobre las zonas de congregación. Son zonas de reproducción natural donde se reúnen todos los zánganos y es donde llega la reina a hacer los vuelos de fecundación. Se ha podido comprobar por diferentes estudios que los zánganos no empiezan a pelear entre sí, no hay agresión física, y la competencia que se da son más por vuelos de vuelo o más en posición. Entonces las peleas que hay entre ellos, o la competencia que hay entre los zánganos, es por tratar de buscar la mejor ubicación o la mejor posición con respecto a la reina. Entonces se ha podido comprobar que generalmente la reina, cuando vuelan, los zánganos van en la parte de atrás, un poco, digamos, más hacia abajo del abdomen de la reina, y esa es una posición privilegiada que garantiza una buena fecundación. Entonces los zánganos, cuando están en esos vuelos que se conocen como la cometa, pelean es más por posición y por poder ajustarse mejor hacia la fecundación de esa reina. Por varios estudios, este es un estudio que se hizo en Tucumán, en Argentina, en el 2017, que es sorprendente, y digamos que en esto pues las abejas cada día les sorprenden a uno muchísimo más. Uno creería que cuando el zángano sale a sus vuelos de fecundación lo hace a la deriva, tratar de buscar esas zonas de congregación al azar, pero resulta que generalmente las zonas de congregación, antes de llegar a esas zonas de congregación, hay unas líneas de vuelo. Entonces, si ustedes ven la foto que está arriba, lo que está en amarillo son esas líneas de vuelo que son muy específicas, y generalmente las colmenas que se encuentran alrededor de esas líneas de vuelo se van yendo sobre esa línea en específico hasta llegar a la zona de congregación. Y
Lo otro más sorprendente es que esas zonas de congregación se mantienen con el tiempo. Incluso hay algunos trabajos que han hecho en Alemania, en España creo que también hay otros, donde pudieron confirmar que esas zonas de congregación tienen incluso de 20 a 25 años manteniéndose. O sea, que pasa el tiempo y se van a mantener. Entonces es sorprendente porque pues aún no se ha podido explicar cómo logran transmitir esa información. Con esto pues lo que quiero decir es que las zonas de congregación se mantienen con el tiempo, son fijas, y eso es lo que trató uno de empezar a buscar. Generalmente ya en los vuelos de fecundación, hablando un poquito sobre la actividad de vuelo de los zánganos, hay unos estudios muy interesantes en donde pusieron unos sensores ópticos en la piquera de las colmenas, y cada zángano de esa colmena se marcó, se le puso un número individual, y con ese sensor podían determinar a qué hora salía, cuánto demoraba y cuál era como su comportamiento de vuelo. Entonces las conclusiones que salieron en el estudio indican que los zánganos tienen periodos de vuelo ya en la tarde, o sea, los zánganos salen a fecundarse en la tarde, donde hay dos picos de actividad, uno entre las 11 a las 12, que es muy característico de la abeja europea, y la africanizada se caracteriza porque los vuelos de fecundación lo hacen muy tarde, o sea, entre las 3 hasta las 5:30 de la tarde. ¿Por qué es interesante tener esto en cuenta? Generalmente los vuelos de fecundación son muy específicos de acuerdo a las condiciones medioambientales. Entonces, cuando el medio ambiente está nublado, hay corrientes de aire muy fuertes, las abejas reinas y los zánganos no salen a hacer los vuelos de fecundación y deben tener como ciertas condiciones ideales. Esas condiciones pues son climas soleados, climas despejados, ojalá temperaturas por encima de los 19 grados, y pues eso permite una proporción efectiva en los vuelos de fecundación. Si nosotros miramos en términos de eficiencia energética, las abejas quizás son las que mejor manejan toda la parte de energía, son muy eficientes y buscan siempre la forma de ahorrar la energía de la forma más posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que generalmente el costo energético de poner una gran cantidad de zánganos cerca a las colmenas de origen es menor que llevar todos los zánganos a vuelos mucho más lejos, a vuelos de 5 a 10 kilómetros para hacer los vuelos de fecundación. Entonces, otra razón por las que los zánganos vuelan muy cerca a las colmenas es en términos de energía, porque el costo energético de esa colmena en términos de alimentación va a ser menor que los zánganos vuelen cerca, digamos, que llevar todos esos zánganos a distancias mucho mayores. Y ese trabajo solo se lo dejan a la reina, que es una solita, que tiene ese gasto energético de volar mucho más lejos para evitar, digamos, los problemas de consanguinidad o endogamia. Entonces, lo que trata generalmente, lo que le había dicho, es saturar estas zonas, es buscar en las zonas de congregación poder garantizar que hay una alta proporción de los zánganos que nosotros seleccionamos. Entonces ya finalmente cuando nosotros introducimos la reina virgen, esperamos 8 o 15 días para verificar la postura, y luego cuando ya verificamos la postura, dejamos otro mes para establecer los rasgos que estamos deseando. Entonces hacemos una evaluación de esa reina en términos de viabilidad de la cría para determinar si fue una reina que quedó efectivamente bien fecundada y poder observar algún tipo de problema que hayan tenido con eso. Luego que pasa ese periodo ya de evaluación de esa reina, que es de un mes, son reinas hijas que se empiezan a entregar a algunos productores, que es un poco el trabajo que hemos venido haciendo. En asociaciones, algunos apicultores les vamos entregando estas reinas para que ya en campo se evalúen y nos vayan diciendo si son reinas que funcionan en ese medio o no. ¿Con esto qué quiero decir? Que generalmente los planes de mejoramiento genético siempre tienen que involucrar a la mayor parte de apicultores de la región. Entonces siempre hablamos de trabajar en asociaciones porque de nada me sirve a mí como apicultor trabajar individualmente. Yo hago todo el esfuerzo
hago toda la inversión que requiere hacer un plan de mejoramiento genético, pero si no tengo en cuenta que alrededor mío o de mi apiario hay otros apicultores que de pronto no están haciendo un programa de mejora genética o que tienen una genética indeseable, pues yo como apicultor no puedo garantizar que mis abejas se vayan a esas zonas y que sean fecundadas por colmenas que no se han hecho ningún trabajo. Entonces, definitivamente, los planes de mejora genética se tienen que trabajar en conjunto a través de asociación, cooperativa u otros grupos de organización para poder evaluar y poder hacer, digamos, el aporte genético que uno necesite. Entonces, yo creo que aquí terminaría y entraríamos pues en la parte de preguntas, Rodrigo. Hola, Rodrigo, ¿me escuchas? Bueno, aquí es algo difícil porque yo no tengo forma de mirar preguntas. La idea es poder hacer como una ronda de preguntas, pero pues yo no puedo observarlas. Entonces esperemos un momento a ver si de pronto Rodrigo ingresa. Bueno, y en esto pues ya en parte de conclusión, generalmente los planes de mejoramiento genético no se hacen 1 o 2 años. Esto se debe proyectar a mucho más tiempo. Todos los años se debe hacer el mismo trabajo. O sea, no es un trabajo que se hace un año y ya lo voy a dejar con respecto a los índices de selección o de evaluar cada una de las características o los rasgos. Cada año, generalmente cada 2 años, yo tengo que evaluar esos rasgos, tengo que incorporar nueva genética para evitar en cierta forma los problemas de endogamia. Entonces, que actualmente cuál es la base del trabajo que está desarrollando, con cuántas colmenas lo ha realizado. Generalmente lo que siempre los trabajos que se han dicho es que se debe contar con el mayor número de colmenas para poder precisamente garantizar esa gran variabilidad genética. Iniciamos con un grupo pequeño de las colmenas que se tenían en el centro, con unas que nosotros tenemos, más o menos son unas 100 colmenas, y sobre esa base se empezó a trabajar. Luego pues hace una pregunta: ¿cuáles son las heredabilidades? Eso es un tema muy interesante, porque las heredabilidades, cuando se trabajan en planes de mejoramiento genético, se deben buscar características que tengan alta heredabilidad para poder garantizar que haya esa transmisión de los genes hacia la próxima generación. Entonces, si seleccionamos características que tengan heredabilidades muy bajas, por más esfuerzo que se haga, no se van a poder transmitir. En sí, los valores de heredabilidad no los tengo, los tengo pues anotados, pero en ese momento no los tengo presentes. Pero lo que generalmente los planes de mejoramiento genético lo que hacen es buscar no seleccionar por una sola característica, sino por un conjunto de rasgos que se trabajan en conjunto. En estos casos, pues muchas veces se trabaja solamente la producción de miel, porque se ha encontrado que hay alta correlación entre los genes higiénicos, genes de acicalamiento, con la producción de miel. Entonces, esa alta correlación permite garantizar que cuando se tienen dentro de las colmenas altos niveles de genes higiénicos, son colmenas que cuando se les mide la productividad con respecto a la miel, pues se va a poder observar que hay ese tipo de correlación que es alta y es positiva. Entonces, en este momento pues no tendría cuáles son los valores de heredabilidad, lo que hice simplemente era buscar Daniel, ¿tú me escuchas? Sí, ¿cómo estás, Rodrigo? Bien, le quiero pedir disculpas a todos. Acá en mi zona, en Mar del Plata, se cortó la luz, por eso estuvimos unos 10 minutos fuera del aire. Saben todos que cuando se corta la luz, se corta la señal, entonces fue por eso que estuvimos unos 10 minutos afuera. Mil disculpas de nuevo, y bueno,
Empezamos con Daniel con todas las preguntas porque hay un montón de preguntas. Daniel, yo tengo acceso, así que empezamos con las preguntas, ¿sí? Sergio Rudín me dice, la endogamia, ¿sí? ¿Es la que produce la cría salteada? Bueno, no únicamente, hay que recordar que reinas que tengan algún problema, tenemos una reina que quedó mal fecundada, que no logró llenar su espermateca, también va a tener un patrón de cría salteado. Reinas muy viejas también van a tener ese problema, incluso en algunos casos reinas, colmenas que tengan un déficit grande de proteína, generalmente terminan consumiendo las larvas porque es la fuente de proteína más cercana. Entonces no exclusivamente va a depender de la endogamia en los patrones de cría salteada, pero pues puede llegar a ser en algunos casos cuando usted garantiza pues buena alimentación, que está trabajando con reinas jóvenes y muestran esos patrones de cría salteada, muy probablemente puede ser asociada a endogamia. Otra pregunta. Me dicen los machos diploides, ¿sí? ¿Cómo se producen? Bueno, los machos diploides generalmente se producen cuando hay un cruzamiento entre individuos que están muy emparentados genéticamente. Entonces, si yo tengo una reina virgen que copula de pronto con un, digámoslo en este caso, un zángano de una misma colmena que tienen una madre en común, hay veces esos grados altos de consanguinidad hace que en la expresión de los locus que determinan el sexo, que habíamos dicho que son los locus sexuales, que son dos, pues termina juntándose y generando algo que se llama homocigosis para ese locus sexual. Entonces, cuando hay homocigosis en ese locus, en los zánganos, es lo que se produce como los machos diploides, que generalmente deberían ser haploides, ¿no? Porque solo tendrían una sola carga genética. Me preguntan sobre consanguinidad y qué opinión tenés sobre mantener una raza pura, ¿sí? Sin mezclarlas con otro tipo de razas. Bueno, eso depende de mucho de las especies. Hay en algunas especies animales que tener un alto grado de consanguinidad es lo deseado, porque va a expresar genes de importancia económica. En apicultura es un poco diferente. Conozco en algunos casos que se tienen de altos grados de consanguinidad para mantener esas líneas puras. Generalmente hay que entender que las líneas de abejas son el resultado pues, de la interacción que tuvieron en el medio o una zona muy específica. Entonces eso pues habría que respetarlo porque son líneas de abejas que toda su expresión genética y la expresión también de su fenotipo está perfectamente adaptada a esas condiciones. Entonces, para mí es válido mantener esas líneas puras siempre y cuando se haga pues en esas zonas. Para eso pues fueron diseñadas y para evolutivamente permitieron una mejor adaptación en esas zonas. El problema ya es empezar a migrar ese tipo de genética hacia otras zonas porque no conocemos cuál va a ser la respuesta. Puede no adaptarse fácilmente, pueden llegar a expresar algunos genes indeseados. Ahí pues también vi alguna de las preguntas que cuál era la importancia de la interacción también con el medio ambiente y si nosotros recordamos que el fenotipo se expresa de acuerdo a los genes que tiene su composición genética más el medio ambiente más la interacción de genes con el medio ambiente, pues hay que tener en cuenta que en esos casos cuando se traen líneas de abeja y se empiezan a hacer algunos tipos de mezclas, pues uno no puede medir de pronto cuál va a ser esa respuesta hacia un medio específico, ¿no? Igualmente, también cuando se empiezan a hacer cruces, pues es tratar de buscar las características propias de ese cruce o de esa línea en específico
que me van a aportar o que me van a ayudar para ese híbrido en general, ¿no? Entonces, como te decía, estaría de acuerdo bajo ciertas condiciones, ¿no? Me preguntan, ¿el zángano que nació de una obrera es igual o menos vigoroso que el zángano que nació de una reina? Bueno, en eso sí hay varias literatura. Incluso muchos dicen que cuál es la diferencia de producir zánganos a través de la postura de una obrera. Lo que he podido leer generalmente es que sí hay un efecto negativo en el desarrollo de ese zángano, son zánganos más pequeños. En cuanto a su composición, cuando se hacen los análisis del esperma, generalmente produce menor cantidad de esperma, la viabilidad baja un poco, pero si miramos en términos de su composición genética es exactamente igual. Pronto se ve el problema más es en la cantidad de semen que llegan a producir, se afecta en algo la viabilidad, pero sí definitivamente en su fenotipo, en su tamaño, en su peso, terminan siendo de menor calidad, o sea, son zánganos más pequeños. Eso es lo que he podido observar. Pronto en otras experiencias dicen que no hay ninguna diferencia significativa, que incluso pues son muy parecidos en esos términos, pero personalmente lo que puedo observar sí hay ciertas diferencias. Perfecto. Me preguntan también sobre los zánganos, ¿sí? La congregación donde se juntan los zánganos. ¿Qué pasa si hay zánganos silvestres africanizados? ¿Tiene más probabilidad de fecundación? ¿Son más vigorosos? ¿O son exactamente igual que alguna línea de híbrido o de raza que se maneja en tus apiarios? Bueno, en esto, si tenemos en cuenta en una zona de congregación donde de pronto hay unas líneas europeas y hay líneas africanizadas, hay varios estudios que dicen que la reina, bueno, los zánganos tienen preferencia por copular con su misma línea. ¿Esto qué quiere decir? Que los zánganos italianos, en este caso yo también trabajo con algunas reinas italianas, los zánganos italianos tienen preferencia por copular con reinas italianas. Entonces, varios estudios soportan esto, dicen que hay preferencia entre líneas, pero también si nosotros tenemos en cuenta las características de vuelo, hace poco leí un artículo donde decía que los machos africanos o los zánganos africanizados, los vuelos de fecundación lo hacen bien tarde. O sea, lo están haciendo por encima de las 4:30, 5:30, casi 6 están haciendo los vuelos de fecundación, que es muy diferente a las características de vuelo que tendrían las abejas europeas. Las abejas europeas es un poco más temprano, entre las 2 a las 3 de la tarde. Entonces, esa diferencia pues permitiría mantener en cierta forma ese tipo de características. De decir si el zángano africano es más efectivo que los zánganos europeos o otros tipos de línea, tendría que evaluarse, vamos ahí a hacer otro tipo de estudios para determinar eso, pero en muchos trabajos la conclusión es que generalmente el macho africanizado termina siendo más eficiente o más efectivo en los vuelos de fecundación. Eso pues tocaría mirar. ¿Qué es un gen recesivo y un gen dominante? ¿Y quién tiene cada uno de los genes esos? Bueno, en la composición genética generalmente en los alelos pues siempre van a haber unos genes dominantes. Los genes dominantes predominan, o su expresión va a predominar, entonces se ve reflejado en el genotipo. Y los genes recesivos, generalmente cuando se trabaja en heterosis, pues puede tener una carga genética donde está el gen dominante, pero también va a estar expresado el gen recesivo. Pero como en este caso el gen dominante es el que predomina, pues se va a enmascarar las características de ese gen recesivo. En algunos casos, cuando hay algunos tipos de cruzamientos de endogamia,
termina habiendo una expresión dominante, o bueno, una expresión donde se expresan los dos genes recesivos y generalmente se ve que hay algún tipo de problema o algún tipo de anomalía en la expresión para ese tipo de gen. Perfecto, Daniel. Me están preguntando también si tú quieres incorporar una línea nueva, ¿sí? ¿Por dónde le ingresas? ¿Por la reina o por los zánganos? Bueno, eso depende mucho de los rasgos que yo quiera evaluar. Generalmente se dice que si yo quiero trabajar en la parte de abejas que sean menos defensivas, se debe trabajar es por el lado del zángano. Entonces, de acuerdo a la característica o al rasgo que yo desee mejorar, empiezo a determinar dónde puedo encontrar con mayor eficiencia. En algunos casos he leído que si yo quiero mejorar la producción de miel, pues voy a hacer selecciones a través de la línea materna o a través de la reina. En otros dicen pues que es mejor trabajar es por el lado paterno, pero generalmente lo que se busca es que cada rasgo es evaluar para qué tipo de línea podría trabajarse, si por la línea paterna o la línea materna. En temperamento sí sé que generalmente se trabaja por el lado de sangre. Me preguntan también, ¿sí? Si tú tienes que recomendar algún tipo de híbrido o de raza, según tu experiencia, ¿cuál es el que te gusta trabajar o cuál es el que tú recomiendas? Bueno, eso sí va a depender mucho de las condiciones geográficas. Aquí en Colombia nosotros trabajamos africanizada en una mayor proporción. Primero pues fue la abeja que mejor se adaptó y es difícil uno poder acceder a otro material genético. La única posibilidad que tendríamos es a través en la isla de San Andrés, que es una isla aquí en Colombia, donde es la única reserva de abeja europea. Ellos manejan reina italiana y con ellos pues sí es posible adquirir reinas italianas puras y le garantizan a uno que son puras. En esto pues generalmente, como le digo, lo que tenemos en este momento, lo que mejor se adaptó fue la abeja africanizada y con esa es la que estamos trabajando. Con la abeja africanizada buscamos, a pesar de ser africanizadas, hacer selección por temperamento. Entonces hemos podido encontrar algunas líneas que son menos defensivas a pesar de ser africanizadas. Pero ya si vamos un poquito fuera de Colombia, pues los mejores modelos es híbridos entre europea y africanizada, que es el modelo que están trabajando en Costa Rica, algo en México, y les ha funcionado bastante bien. Entonces ahí ya puedo ver que trabaja mucho los híbridos entre carniola africanizada, italiana africanizada y caucásica por africanizada, que son unos híbridos que les ha dado un muy buen resultado, donde logran reducir un poco la defensividad propia de la abeja africanizada y obtener muy buenos rendimientos en producción de miel y en resistencia a enfermedades. Entonces en esto pues es mirar en qué predomina en la zona donde usted esté el apicultor, con qué material genético cuenta para poder garantizar hacer ese tipo de cruces o de líneas. Como le decía, acá nosotros tenemos una gran cantidad de abeja africanizada y en eso pues estamos veniendo a trabajar ahí una dificultad grande en conseguir madres puras, por ejemplo, de caucásica o de carniola. Entonces no nos permite hacer como ese tipo de trabajos. Asís Aguilar de Yucatán nos dice, ¿qué opinas sobre la eficiencia de los zánganos producidos por la generación por medio de la creación de colonias sanganeras, ¿sí?, en colonias seleccionadas? Bueno, nosotros generalmente los resultados que hemos tenido en parte, bueno, voy a contar un poquito lo del trabajo. Nosotros en el SENA hay una granja, en la granja pues tenemos el apiario y teníamos un problema grandísimo en temas de defensividad de esas colmenas.
Entonces, cada vez que revisábamos colmenas, picaban a todo mundo, todos tenían que salir corriendo. Y si tenemos en cuenta que era un centro de formación, pues donde había muchísimos estudiantes, tuvieron varios problemas por picadura. El primer objetivo que nosotros tuvimos fue bajar defensiva de esas colmenas. Entonces empezamos a hacer selección buscando colmenas que no expresaran tanto ese rasgo o esa genética, y sobre esa pues fuimos seleccionando zánganos o colmenas para producir zánganos que no tuvieran alta tendencia a ser tan defensivas. Con eso, en el primer año logramos bajar significativamente ese problema, y esto pues nos da, o la conclusión que sacaríamos es que definitivamente hacer una muy buena presión de selección sobre colmenas para producir zánganos tiene una respuesta muy eficiente, muy rápida, y ahorita pues estamos evaluando toda la parte ya productiva, que ya sería pues nuestro segundo año. Hasta ahora los resultados preliminares que hemos tenido es que aumenta significativamente la producción de miel. Nosotros teníamos promedios de miel antes de iniciar el trabajo entre 18, algunas colmenas nos daban 15 kilos de miel al año por colmena. Luego, casi 2 años después, en diciembre, nosotros tuvimos la cosecha ya después de este plan, y logramos subir hasta 20, 22, incluso algunos picos de 25 kilos por colmena año. Entonces logramos ser un poco más productivos, teniendo en cuenta que el manejo que hacíamos era pues muy similar. Entonces esto pues se lo podemos sumar a ese trabajo que hemos venido haciendo. Me preguntan, las reinas evaluadas, ¿sí? ¿Ustedes después las llevan a otra zona para interactuar con otro genotipo de ambiente, y qué resultados buscan o cómo analizan ese comportamiento? Bueno, es una pregunta interesante porque generalmente una de las preguntas que le hacen a uno es cuál es la mejor reina que uno puede llegar a producir. Personalmente creo que las mejores reinas tienen que ser producidas en la misma zona donde se esté trabajando, porque son reinas que toda su expresión fenotípica está perfectamente diseñada para poder soportar y poder adaptarse a las condiciones propias de este medio. Las mejores reinas que puede uno llegar a producir tienen que ser producidas en ese entorno o en ese medio. Generalmente las reinas que nosotros producimos en el centro y que se entregan a los productores, siempre buscamos que tengan como una similitud en condición de ambiental, o sea, más o menos la misma temperatura, más o menos la misma altura, para mirar esa respuesta de esa reina en diferentes entornos, pero tratamos de que sea más o menos homogéneo, porque obviamente las reinas que estamos produciendo en este momento, si las llevamos a zonas altas, digamos por encima de los 2000 metros, pues ya sabemos que esas reinas posiblemente no van a poder ser del mismo comportamiento. Igual si llevamos reinas que estamos produciendo acá hacia el nivel del mar, en unas zonas mucho más bajas, a trópico bajo, pues la respuesta de esa reina no va a ser la esperada. Entonces tratamos de entregar reinas en condiciones muy similares a las que tenemos acá, y es tratar de evaluar si efectivamente los rasgos que nosotros estamos definiendo se están transmitiendo en campo en diferentes condiciones de manejo o en otra forma en que se están dando con apicultores de asociaciones y de otros productores. Me preguntan cómo se hace la trampa de nodrizas. Bueno, en producción de reinas, lo que había dicho que uno de los objetivos es formar los núcleos o las colmenas tuvieran una alta proporción de nodrizas. Para eso lo que hacemos es coger una cámara o una colmena que tenga doble cámara de cría. En ese caso lo que hacemos es coger de la cámara inferior o de la cámara o el alza de abajo, cogemos cuadros que tengan larva muy pequeña, larvas de 2, 3 días, se suben hacia la cámara superior, ponemos una malla excluidora entre las dos alzas y esperamos por 24 a 48 horas. Entonces, la larva
los cuadros con larvas que quedaron en la parte de arriba producen pues un olor muy característico, estimulan a las nodrizas que se encuentran en la parte de abajo a subir para la alimentación, para la forma de termorregulación, y en eso pues después de 48 horas en la cámara de arriba pues había una alta proporción de nodrizas. Esos cuadros son los que se sacuden o son los que se llevan hacia las colmenas que van a ser productoras o las que van a recibir las transferencias o los núcleos que vamos a trabajar para producción de reinas. Es una forma eficiente de lograr concentrar la población de nodrizas. Eduardo Burgos me dice, ¿cuál es la influencia de la alimentación en la expresión genética? Bueno, tiene muchísimo valor. Recordemos que una colmena generalmente va a responder al estímulo que hay en el exterior, y definitivamente cuando uno no logra darle la cantidad de nutrientes necesario o logra balancear la dieta que se le está dando a una colmena, ella no va a lograr expresar todo su potencial genético. Entonces, muchas veces por deficiencias logra suprimir alguna expresión de alguno de esos genes, y finalmente pues no va a haber el efecto que uno espera en los planes de mejoramiento genético. Para mí es fundamental, finalmente no solo las abejas sino los animales que estén muy bien alimentados, que estén bien balanceados, pues va a lograr esa expresión genética que tiene. Me pregunta Carlos Zambrana, ¿sí? Desde Bolivia. ¿Qué opina usted de la fecundación de huevos haploides de forma manual con esperma de zánganos seleccionados para el mejoramiento genético? Bueno, en eso pues sí he escuchado que algunos zánganos diploides sí es posible mantenerlos en condiciones de laboratorio viables por algún tiempo, pero creo, no estoy muy seguro en esa pregunta, sí tendría algunas dificultades. Creo que esos zánganos no producen la cantidad de esperma necesario y creo que los espermatozoides no son viables. Entonces no sería posible trabajar con ese tipo de machos diploides, pero no estoy muy seguro. Perfecto, acá Juan Carlos vía Twitter me dice, él no se dedica a la cría, a la cría de reinas, pero si tuviera que hacer reinas, ¿qué le recomendás? ¿Antes de la floración o durante una floración? Bueno, como les había dicho anteriormente, hay que entender que la respuesta de las colmenas, su desarrollo, la dinámica en que crecen, es en respuesta hacia el medio externo. Entonces, una colmena va a crecer o se va a recoger de acuerdo a la disponibilidad que hay de alimento o de acuerdo a la disponibilidad que hay de néctar y de polen. Entonces, uno como apicultor, ¿qué es lo que debe hacer? Es entender que el desarrollo de la colmena es fuertemente dependiente del medio externo. Y uno como apicultor lo que debe hacer es tratar de sincronizar el desarrollo de la colmena con las floraciones o con las condiciones medioambientales. ¿Con esto qué quiero decir? Generalmente, cuando yo voy a hacer cría de reinas, yo siempre voy a buscar que esas larvas que posiblemente van a ser reinas o las larvas que yo voy a transferir se encuentren mejor alimentadas, y eso se va a dar generalmente en épocas de floración, donde va a haber abundancia de néctar, donde va a haber mayor disponibilidad de polen, y eso me va a garantizar una muy buena alimentación de esas larvas. Pero también es importante considerar que generalmente en los periodos de lluvia o en periodos de invierno, la proporción de zánganos que están en el medio va a ser mínima. Entonces, si yo produzco reinas en épocas de lluvia, yo la puedo llegar a sacar adelante, pero si mi fecundación va a ser natural, muy probablemente no va a encontrar los zánganos disponibles en el medio ambiente, porque sabemos que una colmena cuando entra en un déficit de alimentación o cuando ve que no puede mantener la cría de zánganos, lo que hacen es empezar a sacarlos o limitar la producción de zánganos.
Entonces, hay estudios donde dicen que generalmente mantener y criar un zángano requiere casi el doble de néctar y de polen comparado con una obrera. Entonces, el gasto energético de una colmena para mantener y producir zánganos es bastante alto. Entonces, en épocas de lluvia generalmente baja la proporción de zánganos o la producción de zánganos y no habría como esa gran cantidad en las zonas de congregación de los zánganos deseables. Entonces, muy posiblemente son reinas que queden mal fecundadas, son reinas que no alcanzan a llenar toda su espermateca y su vida productiva se acorta. Estamos hablando de reinas que al año, hablemos un poquito menos tiempo, a los 6-7 meses pues ya ha agotado su reserva y ya pues se estaría perdiendo. Entonces, con esto pues lo que estoy tratando de decir es que generalmente uno debe producir reinas es en las épocas de prefloración o floración, donde garantice primero muy buena disponibilidad de abejas, muy buena disponibilidad de alimento, pero también voy a tener los zánganos disponibles para poderla fecundar. Hablamos sobre alimentación, ¿sí? Y tú has dicho que lo mejor que hay es la utilización de polen. Pero en lugares que no se encuentra el polen, ¿qué receta proteica les recomendás a los productores al momento de cría de reinas? Bueno, acá nosotros tenemos una facilidad generalmente donde yo vivo, a 2 horas se encuentra el valle. En el valle se caracteriza porque hay alta producción de azúcar, pero también hay un desarrollo bastante grande sobre la parte de avicultura. Entonces, cuando yo no tengo posibilidad de acceder a ese polvo de polen, la torta que utilizo es azúcar blanca. Ese azúcar se pulveriza, se pasa por unos molinos que queda una partícula fina, se consigue huevo en polvo, digo, aquí es muy fácil conseguirlo, el precio es más o menos económico, entonces utilizo azúcar pulverizada, huevo en polvo, levadura seca, bromo calier, y con eso pues armaría la torta de proteína. Personalmente, y en esto pues sí he tenido bastante discusión con otras personas, mis tortas son más o menos líquidas, no utilizo las tortas tan secas, porque he considerado que tiene un mejor consumo por parte de las abejas. Entonces utilizo más que todo una torta muy líquida, que no tiene la misma consistencia como generalmente se trabaja en otras horas. Y también, de pronto, lo que hablábamos en el chat de Apicultura Sin Fronteras, utilizo muy pequeñas cantidades, o sea, a una colmena generalmente aplico 250, 280 gramos cada 8 días, porque aquí tenemos un problema, realmente cuando se pone gran cantidad de torta, entra una mosquita, pone unos huevos dentro de la torta, y cuando uno va a los 15 días, a los 20 días a revisar, encuentra gran cantidad de larvas de esas mosquitas dentro de la torta. Entonces se pierde y hay un gran desperdicio. Entonces prefiero utilizar en pequeñas cantidades para que haya un consumo mucho más rápido. Cuando hay un desbalance en la colmena, ¿sí? Las abejas obreras se atrasan o se adelantan en el desarrollo. ¿Cómo se produce eso? ¿Y cuándo puede suceder? Bueno, generalmente hay que recordar que en condiciones normales hay una división natural del trabajo. Entonces las abejas más jóvenes son las que tienen funciones de limpieza, de alimentación, de producción de jalea real, producción de cera, y en la medida en que van desarrollándose, pues pasan a otro tipo de funciones. Se ha comprobado que ante un estímulo externo o ante un requerimiento de la colmena, se puede llegar a modificar la función que tiene una obrera de acuerdo a su edad. Entonces, si hay una necesidad grande de alimento, las pecoreadoras más grandes pueden llegar a estimular a las más jóvenes, las que van detrásito,
para que se adelanten en la función de pecoreo y puedan salir. Y lo mismo puede suceder hacia el contrario. Hay veces hay un alto requerimiento de jalea real y obliga a obreras que ya han pasado como su periodo o su rango de edad específico para producción de jalea real, ante esa necesidad, ante ese estímulo de jalea real, obreras que ya pasaron ese periodo pueden volver a producir jalea real, entonces se pueden llegar a devolver. Y la función que tienen dentro de la división natural del trabajo que tienen las aves dentro de la colmena siempre va a depender de ese estímulo o de esa necesidad que vaya a tener, y esa va a ser la respuesta de ellas. Última pregunta, y después quiero que nos digas todos tus datos para que la gente que quiera hacerte consultas o asesoría, les contamos que está ya perteneciendo al equipo de Apicultura Sin Fronteras,